paso a esta nueva conferencia. Vamos a presentar a la doctora Carolina García. Carolina es doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina, magíster en Ciencias de la Educación, socióloga, docente e investigadora del programa de doctorado en Educación de la Universidad de Panamá y está interesada en temas de infancia, derechos humanos y ciudadanía digital. Su tema va a ser sobre infancias, gratificación y límites en el uso del mundo virtual. Bienvenida, Carolina. Hola, muchas gracias, Gabriela, y buenas noches a todas y todos. Es un gusto nuevamente estar aquí en las conferencias y colaborar con Bíblica Virtual. Me invitaron a dar una charla sobre, así se llama el título, Infancias, gratificación y límites en el uso del mundo virtual. Y bueno, ya me presentaron, digamos que se presentó mi currículum formal, pero también tengo que decir que soy mamá. Soy mamá de una chica de 7 años y materno a un chico también de 16 años. Entonces, creo que eso es importante decir porque, bueno, me viene bien la sociología para estudiar la familia o el proceso educativo y también un poco de pedagogía, etc. Pero nada como vivir en el sitio de la maternidad, ese conjunto de emociones, angustias, miedos que compartimos como padres, ¿cierto? Y bueno, una de las ventajas de este medio es que podemos interactuar. Es una de las gracias de los medios digitales. Y si se fijan, en la parte de abajo de la pantalla hay un corazoncito que abajo dice reacciones. Les invito a usarlo. Voy a hacer algunas preguntas. Pueden usar su dedo pulgar para decir sí o para decir yo. O pueden usar el dedo pulgar hacia abajo también para decir no o para decir en desacuerdo también, porque se vale. Y de hecho va a ser interesante. Si estoy diciendo algo, ponen un dedito atrás, me van a dejar ahí con la duda de, bueno, de qué será y después podemos ir retomando. Bueno, para empezar, ¿quién de acá es papá o mamá o cuidador directo de infancias o algún adolescente joven? 5, 6, 7, ok. 13, 14, una gran cantidad. Confío en que, bueno, no solo son pastores o ministros, sino también están compartiendo este ámbito de crianza, de educación. Entonces, ustedes saben que como padres tenemos esa necesidad, tanto en la crianza como en la educación, de responder a las necesidades particulares de nuestros hijos, según la edad, según su etapa de desarrollo, y también según los recursos y según las condiciones en las que vivimos, ¿cierto? Y eso es algo que se sabe, que no hay como que argumentar, de que es una necesidad que tenemos. Y nosotros acompañamos a los niños, a las niñas, a ganar autonomía, los acompañamos a ir a los espacios públicos de manera gradual. O sea, el polo opuesto es el bebé que está todo el tiempo en casa pegado con la mamá o con la cuidadora, y el otro polo es ya el chico que está moviéndose ya de manera autónoma por la ciudad, que toma el transporte colectivo o que conduce con su nuevo permiso de conducir, que es un marcador de independencia, ¿cierto? Y bueno, en el Inter, nosotros vamos acompañando y ponemos en acción criterios que hemos recogido desde nuestra propia crianza o en nuestra cultura. Entonces, ¿por qué hablar de límites en el contexto de lo digital? ¿Por qué traer el tema a colación si ya tenemos ese recorrido como padres para acompañar, para educar? Sabemos que hay que poner límites, que no se puede hacer todo según en cada etapa. Y bueno, tenemos acá que
el mundo de lo digital, o sea, las tecnologías, las plataformas digitales, ese despliegue de nuevos dispositivos que nos permiten traer la potencia de una computadora en un dispositivo que nos los podemos guardar en el bolsillo. Bueno, en esta época, con ese desarrollo, necesitamos también acompañar y llevar de la mano gradualmente, según el respeto de esa autonomía progresiva de los chicos, a transitar en ese mundo virtual que también nos atraviesa en el mundo presencial. Hay como ya esta idea de que estamos en la postdigitalidad, es decir, ya no podemos hacer esa separación tan tajante de lo virtual y lo real, sino que ya hay una interacción tan grande que es, bueno, un nuevo contexto que se añade a lo que estamos viviendo. Entonces, así como en la educación o en la crianza, necesitamos sospechar y ponernos un poquito como con alarma si nos dicen que hay una receta universal, así también necesitamos estar muy alertas a no aceptar recetas universales para poner límites o para educar en la digitalidad a los niños, para acompañarlos. Por ahí hay como en este momento unas voces de alarma que están vendiendo libros de manera impresionante a partir de despertar ese pánico moral que acompaña a todas las nuevas tecnologías en el momento en que aparecen y que acompaña también a nuestro temor ante la autonomía de los jóvenes o de los niños. Eso aparece en muchos aspectos en su sexualidad, en la cuestión de lo técnico también. Entonces, en el conjunto, la intersección del miedo a las nuevas tecnologías, a las nuevas posibilidades que ofrecen y el miedo a lo que harán nuestros hijos o hijas ya que tienen capacidad para decidir, ese miedo muy adulto está presente y tenemos que tomarlo en cuenta para no dejarnos llevar por ese miedo. Entonces, no existen recetas o no existen reglas que se apliquen de manera universal. Tenemos que estar alertas a cómo es nuestro hijo, nuestra hija, si es neurodivergente o si es un niño que si tú le dices existe este riesgo, se va a atemorizar mucho y se va a paralizar. O si le dices este es un riesgo y justo va a enfrentar ese riesgo porque es audaz y porque les gusta también tener esa adrenalina de los riesgos, ¿no? Entonces, así como aplicamos nuestro criterio y necesitamos confiar como padres en tomar las decisiones en los otros aspectos de la crianza, así también necesitamos hacerlo en el ámbito de lo digital, con las tecnologías, con los dispositivos, el uso de los dispositivos y también con las tecnologías digitales. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que hay riesgos y que hay situaciones que son dañinas. Lo dañino es lo que directamente hace un daño y bueno, sobre todo en la primera infancia, que está en desarrollo el cerebro y el sistema neurológico de los niños y las niñas, los bebés y hasta los 6 años. Bueno, tenemos que en su parte prefrontal del cerebro, en su córtex prefrontal, no está suficientemente desarrollado para que puedan tener la autorregulación y para que puedan desarrollar memoria de trabajo, atención, para que puedan poder tener memoria a corto plazo de trabajo. Entonces, eso está en desarrollo e incluso nosotros requerimos de poner los medios, el ambiente, para que ellos aprendan
a desarrollarlo, para que ellos puedan crecer y conforme vayan desarrollándose, se realicen las conexiones necesarias para que después puedan decir no más, para que después ante una situación donde les da gratificación, haya otros criterios donde puedan regularse y no irse directamente a favor de la gratificación. En especial, las plataformas digitales están diseñadas con una lógica de lucro. O sea, se desarrollan las plataformas con algoritmos. Los algoritmos son como un conjunto de instrucciones para que la información, los datos que se recogen, generen un perfil y después se direcciona información acorde a ese perfil. Se organiza la información que uno da, lo recogen, lo organizan, la analizan y después nos envían información de acuerdo a nuestro perfil. Entonces, cuando se perfilan a los niños y les envían con los algoritmos contenidos con la única finalidad de mantenerlos viendo la pantalla y engancharlos, sin cuidado de los posibles riesgos de ese enganche, y bueno, quedan expuestos los niños porque no tienen el desarrollo suficiente para poder autorregularse. Y entonces, esa idea de que los niños nacen sabiendo usar la tecnología, que son nativos digitales y por lo tanto incluso hay que aprender de ellos. Vaya, es cierto que hay que aprender de ellos, es cierto que tienen una intuición y una facilidad para manejarlo, sin embargo, no tienen la madurez para poder responder a situaciones, no tienen la experiencia ni el criterio para poder detectar situaciones en las que requieren nuestra intervención. Entonces, no es negociable en este momento. Hay un consenso de manera independiente a las posturas que puedan existir. Es un consenso de que como adultos necesitamos estar presentes con ellos y poner límites y ayudarlos, mediar para que ellos aprendan a regularse. Entonces, ¿cuál es la herramienta o cuál ha sido la propuesta que nos ha acompañado desde el principio para regular a los chicos? Bueno, desde 1999 se acuñó el término tiempo de pantalla. A ver, papás, ¿a quiénes les llegó el mensaje de la cantidad de horas, o sea, el tiempo de pantalla que debía de pasar como límite según su edad durante la pandemia? Por ahí en las campañas de comunicación, desde los gobiernos o desde la Organización Mundial de la Salud, ¿a quién le llegó información? Por ejemplo, de cuánto debe de pasar un niño de 6 años frente a pantallas. ¿Tienen esa información? ¿Lo saben? Sí, no. Bueno, eso es lo que principalmente se comunica. La regla de 2-2, o sea, que hasta los 2 años haya 0 pantallas. Y de los 2 a los 6, un acompañamiento de 1 hora máximo, pero con contenido vigilado con los adultos. Y después de 6 a 10, 2 horas y después en adelante 4 horas, etc. Una serie de reglas que a la fecha expertos que participaron en acuñar el término están diciendo que no sirve. No sirve más, no tiene evidencias suficientes para poder dar soporte a esas reglas, por una parte, y por otra, a los papás no les genera ninguna referencia que sea realmente útil, porque uno no está detrás del hijo midiéndole con un cronómetro el tiempo. Y si bien
nos pueden decir, bueno, máximo de 4 horas, el sentido, la percepción de que siempre van a hacer muchas horas va a ser lo que se repita. Entonces, lo que trae ese término es una sensación de incapacidad de los padres, bueno, añadido a esa brecha digital que nos sigue, que finalmente nos aleja de estar justo lo que necesiten, es estar presentes. Entonces, si no nos sirve, si es problemático para los papás, porque culpa, porque no empodera, si es problemático para los niños, porque estigmatiza, ¿cierto? O sea, el adolescente que pasa 6 horas en juegos, tiene les dicen ratas, ¿no? Les dicen niños adictos. Y, y bueno, también el término oscurece otros ámbitos en donde tenemos que estar también activos tratando de mejorar, ¿no? Como los sistemas de cuidado, como la colaboración mutua entre la familia, el involucramiento más de los varones también para cuidar, para estar dando soporte a las necesidades de cuidado y de la crianza. Y bueno, resulta que los dispositivos electrónicos pueden ser muy útiles y pueden aportar muchas, pero muchas ventajas en cuanto a juego, en cuanto a la misma convivencia familiar, porque familias que somos migrantes, que tenemos a los abuelos en otro país y que las nuevas generaciones, los niños quieren tener una mínima interacción, bueno, pues a través de la videollamada o a través de videos hay una mínima interacción. Los dispositivos y las plataformas ofrecen muchas ventajas. Entonces, también se ubican en una paradoja. No es una sustancia como otra droga. Es un conjunto digamos, de tecnologías que nos permiten extender, darnos otro contexto de lo que ya vivimos. Obviamente, con sus riesgos y también con sus puntos a cuidar, que se han descuidado. O sea, viene el pánico sobre el uso de los dispositivos y de las redes, pero después de muchos años en que se han dejado a niños, a adolescentes y ahora ya jóvenes, a su propio criterio, a la deriva, creyendo que como son nativos digitales van a poder enfrentar las cosas como su habilidad o intuición les permite. Y no es así. Tenemos riesgos y situaciones de daño concretos que necesitamos prevenir y de los que necesitamos preparar a los chicos. Entonces, necesitamos estar alertas a la gran diversidad de dispositivos y de plataformas que hay. No es lo mismo el uso de un celular, al uso de la televisión, al uso de una computadora o al uso de una tablet. Dentro de esos dispositivos no es lo mismo el uso de una red social al uso dentro de las redes sociales, si es videos, si son interacciones por chat o si son combinaciones, si es de corta duración o de larga, si es un TikTok o si es un YouTube. Y dentro de cada red hay una diversidad de oferta, de uso, que finalmente las mantiene activas porque abarcan a mucha gente, ¿no? Sí, hay redes que tienen una arquitectura como muy orientada hacia, por ejemplo, en Twitter ahora es un espacio donde atrae a mucha gente que odia, que le gusta la bronca, de estar discutiendo. Y bueno, hay otras redes también similares a Twitter, donde tiene otra lógica, donde se propicia la construcción de normas según grupos, según afinidades. En fin, o sea, cada red tiene diferentes características. Entonces,
bueno, ante todo este mundo, ¿qué hacemos? Bueno, primero, estar conscientes de que nosotros somos importantes y necesitamos, como papás, y necesitamos estar presentes y realizar una mediación habilitante. O sea, eh, acompañar a los niños, niñas y adolescentes a tener las habilidades para poder eh, defenderse, para poder conducirse, no solo defenderse, sino también tener etiqueta, poder ser cordiales y poder ser personas que respeten y que ejerzan su ciudadanía, ¿no? Con responsabilidad en las redes. Y necesitamos, primeramente, modelarlo, siendo personas que tengan autorregulación con el uso de los dispositivos, ¿no? Que no usemos el celular para interferir en la comunicación con los niños. Si se les pregunta, y de hecho se les ha realizado la pregunta, si les gustaría, qué les gustaría respecto a los dispositivos, y hablan de que sus papás dejen de usar tanto los dispositivos, ¿no? Entonces, como que el primer paso es hacernos responsables de nuestros usos y pensar que somos también referencia de ellos, que nos van a imitar, mediar para habilitar, vaya, sentarnos a jugar con ellos y poner en juego el monitorear, pero también el modelar el comportamiento dentro del juego, por ejemplo, y ver cómo se debe de reaccionar a las situaciones que se presentan. Esto es algo muy importante. Mantener una conversación constante. Nosotros no dejaríamos que se vayan solos al otro lado de la ciudad a los 10 años. O sea, mínimo les preguntaríamos, sí, ¿cómo te fue? Pero sí permitimos que se vayan a través de las redes o a través de los juegos a lugares que no permitiríamos que vayan de manera presencial. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de esa realidad que incluye también lo virtual, ¿no? Que no está tan separado. Si tienen contacto con desconocidos en las redes, tenemos que enseñarles, bueno, van a tenerlo, tenemos que enseñarles a no generar conversaciones o a tener cuidado extremo, porque hay personas que son depredadoras, que hay personas que explícitamente quieren hacer daño, porque existen redes, existen organizaciones criminales que buscan contactar a los niños y explotarlos. Esto tienen que saberlo los niños y tienen que aprender a detectar cuando alguien tiene una intención que no es buena, que sepan que estamos ahí y que pueden confiar con nosotros, que vamos a escucharles y que vamos a orientarles. Y bueno, jugar con ellos, estar alertas a sus usos desde el acompañamiento. Y bueno, ya que no nos vamos a fijar en la cantidad, estemos alertas en la calidad. Estemos alertas en hacer agendas familiares donde sepamos que el comodín del tiempo no va a ser el videojuego, sino que ellos tienen actividades en familia, que hay salidas a museos, salidas a parques, o salidas con los amigos a jugar pelota. Estar alerta sobre esa agenda que sabemos les beneficia en su desarrollo, el movimiento, el contacto cara a cara. Estemos alerta en qué es lo que hacen con las tecnologías, con las redes. Y conduzcamos para que ellos usen las tecnologías a favor de su vida social, a favor de su bienestar. Yo creo que tenemos un desafío muy grande porque las redes sociales, o sea, dentro de todo lo que existe, las redes sociales no están diseñadas para los niños. No son espacios respetuosos ni seguros para los niños. Estamos en un momento en que se están empujando a las corporaciones para que cambien
Y estamos en un momento en que están cambiando bastante, pero todavía no es lo suficiente para que sean espacios respetuosos y seguros para niños. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, o sea, una recomendación básica, sin poner un número de edad, es retrasar lo más posible la entrada a las redes sociales. Eh, lo mismo con el dispositivo celular. Y, y bueno, saber que en la primera infancia es realmente dañino usar el celular para calmar o cualquier otro dispositivo para calmar. En tanto necesitan aprender a autorregularse y transitar por los berrinches, por esos, cuando se les sobrepasan las emociones ante una frustración, ante una decepción, ante una interrupción, los niños necesitan transitar eso y aprender a regularse con nuestro acompañamiento para poder conectar en sus conexiones neurológicas lo necesario para autorregularse. Si damos en esa situación el celular, nos vamos a retrasar el trabajo que de todas maneras hay que hacer de acompañamiento con ellos. Va a ser dañino. Si damos el celular o permitimos que se use antes de dormir, y eso es de manera independiente a la edad, incluso aplicado a nosotros, nos puede interferir en nuestra calidad de sueño. Nos va a interferir en nuestra calidad de sueño. Entonces, pensemos en lugares donde no se debe de usar el celular. Pensemos que en la mesa, por ejemplo, vale la pena mirarnos, compartir los alimentos, buscar conversar, a ver pantalla, a ver celular. Pensemos en lugares donde vamos a estar acompañados, ¿no? Donde van a estar acompañados, ¿no? En espacios donde sí se usa celular y donde sabemos que vamos a poder acompañar. Lugares donde no, también puede ser la habitación. Se ha mostrado que en la mayoría de los chicos que están en situación de grooming, que han pasado por experiencias muy negativas, la regularidad es que se quedaron solos en la habitación hasta la noche con su celular o con su dispositivo. Queda un Entonces, minuto, Carolina. cuidemos más que la cantidad, la calidad. Pensemos en los lugares donde sí, donde no, y mantengámonos presentes, informados, alertas y respetuosos para con ellos. Espero que sirva, que les ayude y quedo atenta a sus preguntas. Con todo gusto podemos ampliar recursos. Eso sería todo. Muchas gracias.